El doctor daba los días después. Digo que venía, amigo, que te diga que venía un poquito tarde. Se supone que sí, se supone que te indica ahí. ¿No? Me acabo de hablar por teléfono, dijo. Que ya empezaron. Doctor, ya no lo lea la completa, No. lo esencial nada más, Sí. cabezado, para que no sea aburrido. No. Nomás No, lo va a ser vi. muy rápido. O sea, voy a presentar. Ok, por Va a ser favor. muy rápido. No se apure. Bueno, vamos a empezar. Estábamos esperando a que ingresen los que están afuera. Pero bueno, vamos a empezar con esta séptima plática de la actualización de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Ya es la séptima, empezamos con la de sismo, seguimos la de viento, la de cimentaciones, la de concreto, la de acero, la de evaluación y rehabilitación, que fue la semana pasada, y ahora toca en turno a la norma de madera, norma técnica complementaria de madera, diseño y construcción de estructuras de madera. Antes que nada, queremos agradecer nuevamente al Colegio de Ingenieros Civiles que amablemente nos prestan sus instalaciones para poder desarrollar estas pláticas de la actualización de las normas técnicas complementarias del Reglamento de Construcciones. Asimismo, agradecemos a todos ustedes la presencia de que estén aquí con nosotros. La próxima semana va a tocar en turno a la norma de revisión. Es una norma que salió en el 2017, que es la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones existentes. Es una norma donde nos dicen cuestiones de dictámenes y donde entra ahí la función del Instituto para la Seguridad de las Construcciones. En la semana pasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, fue que alguien de ustedes preguntó sobre pues la función precisa del Instituto para la Seguridad de las Construcciones con respecto a los proyectos que se ingresan al mismo para, entre comillas, ser revisados. A ver, aquí yo quiero aclarar porque hay como que una gran confusión con respecto a los proyectos nuevos que se van a construir en la Ciudad de México y que el proyecto estructural tiene que ser ingresado al instituto. Resulta ser que el proyecto se ingresa y según el reglamento de construcciones dice claramente se registra, no se revisa, se registra. Pero para ser registrado pues tiene que cumplir con ciertos requisitos importantes. Por ejemplo, pues que los planos, que la memoria de cálculo vengan firmadas por el corresponsable en seguridad estructural, así como el estudio de mecánica de suelos, y que tenga un estudio de mecánica de suelos, y que tenga un proyecto a protección a colindancias, y que haya algunos planos estructurales que nos den un poco la magnitud de lo que se va a construir, y desde luego que los planos estructurales estén completos y sean lo más legibles posible, y que vengan con todos los detalles. Pero aquí aclaro, pero ¿quién revisa a fondo, numéricamente, con un modelo matemático realizado por él mismo? Es el corresponsable en seguridad estructural. El instituto no puede hacer esa tarea, el instituto no le daría la vida revisando todos los proyectos numéricamente que se van a construir en la Ciudad de México. Eso es
imposible. Entonces, aclaremos, el instituto no revisa los proyectos a profundidad, los revisa de manera superficial y sobre todo los registra. Eso es algo que quede bien claro, porque el día de mañana dicen, no, es que a mí ya me revisó el instituto. No, la revisión, y está escrita esta atribución en el reglamento de construcciones, en los artículos relativos al título tercero, de los directores responsables y corresponsables, donde el corresponsable en seguridad estructural es el encargado de hacer esa revisión. Y desde luego que debe de haber un proyectista en diseño estructural que es el que se encarga de desarrollar todo esto. Bueno, esto es un paréntesis a esta plática que vamos a tener el día de hoy. Me era importante y aproveché el momento decirla y la voy a repetir la próxima semana cuando nos toque la de revisiones. Por lo pronto, hoy estamos en la plática de las normas técnicas de madera y bueno, tenemos aquí al doctor Dávalos, aquí presente, y al arquitecto Manuel Edgardo Elorza, que también nos acompaña, que son miembros del subcomité revisor y que se van a encargar de pues platicarnos todos y cada una de las reformas, de los cambios, de la actualización que se hizo a estas normas técnicas complementarias. No me queda otra más que darle la palabra a el arquitecto Manuel Edgardo Elorza para que empiece con toda esta explicación y nos platique cuáles son todos los cambios que se hicieron. Muchas gracias, adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Muy buenos días a todos. En plan original es que empezar el doctor Dávalos, es que no me queda más remedio que echarles un poco más de rollo, porque tengo que llevarse tiempo. Básicamente el tema que me toca a mí, pues probablemente es aquel de, yo le diría generalidades en las cuales el diseño estructural no podría quedar bien aplicado si no se toman en cuenta estos factores de las consideraciones generales. Esas generales son muy importantes, que es más que nada, ¿qué tienen que conocer de la madera? La madera es casi un ser vivo, no es como el concreto inerte o el acero. Cuando ustedes tratan la madera es un reto, tienen que conocerla. En la medida que la conozcan van a trabajar mejor. Y cuando digo madera, pienso en madera para uso permanente, no para cimbras. Las cimbras son un material en un momento dado que pues, es provisional y que no cumple con los requisitos de norma alguna que yo sepa, ¿no? La madera verde, obviamente, su resistencia es mucho menor. Entonces vamos a entrar con un poco del conocimiento de la madera. Vamos a pasar después aquí. Vamos a ver los requerimientos para usar la madera de construcción, las consideraciones que menciona la norma y algún detalle de la pendiente de los cielos de acuerdo a los requerimientos de material a utilizar, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué y eso sobre todo debido al encharcamiento que pasa, ¿no? Entonces, el primer punto es conocimiento básico de la madera. Entonces, de aquí debemos tomar en cuenta el primer término es ¿qué madera voy a usar? Madera latifoliada, madera conífera. Generalmente lo que más se usa son coníferas y es el pino. Y hay muchas especies de pinos en todo el país. Las mejores son las del norte, el pino esplendorosa, pinos duranguenses, más acá pinos pátula también. Y más hacia el centro está la pinos michoacana, pero no es tan buena porque tiene más resinas. Entonces, pero todas de alguna forma se comportan similares. Cuando se usa aquí en el centro del país, tenemos que usar, sobre todo en la Ciudad de México, pino. ¿Por qué? Porque las latifoliadas cuando llegan del sureste obviamente son más caras, el pucté, el chico zapote que es muy duro, ¿sí? El salán, el barí. Entonces debemos tomar en cuenta qué madera usar, en primera instancia es el pino, que se comporta muy bien. A ver, no sé si está avanzando. En la medida que ustedes conozcan la madera, ¿sí? Van a
tienen mucho terreno ganado. ¿Sí? Posteriormente, el segundo punto a hacer es la clasificación de madera para uso estructural. Hay dos normas, vamos a verlas adelante, pero esa clasificación es muy importante para usar la madera para estructuras. Olvídense de esa madera que venden en las madererías, que la venden como primera, segunda, tercera, cuarta y reversa, que para uso estructural no sirve para nada, ¿no? Es para uso general. Y esa madera que venden en las madererías no tiene, no está seca, realmente está verde. En algunos casos ya empezaron a surtir madera importada inclusive del país, que se dieron cuenta que si no ven su madera estufada no van a llegar en un lado. Durante mucho tiempo las madererías se conformaron con vender su madera verde como sea, total se vendía, pues no es el caso. Por eso los industriales forestales han perdido terreno. ¿Por qué? Porque no nos habían ofrecido un producto que sea para uso estructural en la construcción. Entonces, la clasificación es básica, de ahí partimos para hacer nuestro diseño. ¿Sí? El secado. El secado de la madera es importantísimo. ¿Por qué? Porque la madera tiene una propiedad que es la higroscopicidad. Es la propiedad que tiene la madera de ganar o perder humedad según el ambiente que lo rodea. Si es seco, un momento absorbe humedad, si es húmedo la pierde, ¿no? Es higroscopicidad. O sea, la madera cuando está estufada es más estable. Y la madera verde, olvídense, no la usan. ¿Sí? Madera verde es cuando tiene un alto contenido de humedad, de eso depende todo. Por si no lo saben, muchos ya lo han de saber, porque muchos ya conocen mucho de madera, creo yo, algunas personas, no sé. Cuando la madera tiene alto contenido de humedad, su resistencia puede llegar al 50% de lo que puede ser capaz. ¿Saben lo que es eso en una estructura? Simplemente se cae. ¿Qué pasa con las cimbras? Ni la revisan, ni la diseñan, y vienen en alto contenido de humedad, ¿no? Luego tenemos, bueno, eso es nomás un detalle, sobre todo en obra debemos usar siempre un medidor de contenido de humedad que le llaman kilogrómetro. Y aquí tenemos aquí tenemos el de puntas, que se hinca en la madera, y de contacto. Siempre debemos tener un medidor de contenido de humedad en la obra, sino para tener la seguridad que estamos trabajando bien. Otro punto, lo dicen, la madera se pica, se pudre, pues si no la sabes tratar, si no la sabes manejar en el medio adecuado, te vas a tener problemas. Entonces, hay madera que por alto contenido de humedad se mancha, y en un momento dado también, por la misma humedad, es más atractiva a los hongos, los mohos y a los insectos. ¿Sí? Sobre todo en el caso de encino, que tiene taninos y atrae a los bichos, ¿no? Pero una cosa es la preservación y otra cosa es la protección. La preservación es para evitar que en un momento dado se nos llene de bichos y se nos pudra la madera o sea atacada por termitas. La protección básicamente es en el uso cotidiano, ahorita lo van a ver. Me voy más rápido. Tenemos los temas de tratamiento, básicamente, pues les voy a decir que es abrochita, aspersión, inmersión, y el mejor es presión. Pero el tratamiento va a ser acorde a cada lugar. No vamos a usar el mejor tratamiento para un lugar que no requiere, ¿sí? Entonces, va a depender de dónde se ubique el componente estructural. Y no solo eso, depende del lugar en la república donde esté. No es lo mismo el riesgo de la pudrición aquí en el centro del país que en el sureste o en las costas, es mucho más alto. A mayor riesgo, mejor tratamiento tiene que llevar y más ingrediente activo químico tiene que ponerse a la madera para que nos dure. Pero hay especies, sobre todo en las tropicales, en las latifoliadas, donde son tan duras, tan densas, que no requieren tratamiento. En el sureste muchas especies rechazan el producto. Entonces, ustedes lo ven, si está un momento dado ¿sí? Con el suelo, sin contacto con el suelo, bajo cubierta, en contacto con el suelo, aquí son los decks,
en contacto con suelo húmedo o dulce permanente, con los palafitos, y aquí, en las marinas, es el riesgo mayor. ¿Sí? El intemperismo, le decía, la protección, no sé, han visto el comportamiento de la madera que está expuesta al sol, a la lluvia. Sí, se degrada la lignina, entonces se pone grisácea. Hay productos que la protegen para evitar que se ponga grisácea. Pero eso es pura apariencia, eso es mantenimiento, vamos a llamarlo así. Ahora, eso es la entrada del momento de lo que quería comentarles. Ahora voy a hacer un poco de lo que comentaba ese reglamento y les voy a comentar algo sencillo. No me voy a meter en camisa de 11 varas, eso lo va a ver el doctor Dávalos, ¿no? Dice, aunque no hay cambios relevantes, hay que tomar en cuenta que las consideraciones son aplicables a elementos estructurales de madera aserrada, nacional e importada de cualquier especie, ¿sí? A elementos estructurales como tableros de madera contrachapada, que es el triplay, o de partículas, madera laminada y bambú, ¿sí? Para efectos de las normas que se usan en la construcción, se clasifican en coníferas y latifoliadas, que ya las mencioné. Y aquí hay una agrupación que hicieron en el ENICOL por el doctor Dávalos, después de no sé cuántos miles de pruebas. Se muestra la agrupación de la madera de latifoliadas en 4 grupos, porque dependiendo del tipo de grupo, cambia la resistencia al modo de elasticidad. Sí, de acuerdo a valores de su módulo de elasticidad correspondiente al 5º percentil, para madera seca con contenido de humedad igual o menor que el 18%. Ese 18% es importante que tengan en cuenta que es aplicable en la Ciudad de México, ¿sí? No es lo mismo manejar madera en Campeche, en Jalapa, en Chihuahua, les digo por qué. Porque el contenido de humedad aquí, generalmente, lo que marca la CNTC reglamento es el 18%, contenido de humedad en equilibrio. Pero nosotros, por experiencia, sabemos que un 12 o 14% nos funciona muy bien aquí en la ciudad, ¿sí? Para ya me pasé. Ya me lo cambiaron. El valor aquí debe ser determinado esperadamente con base de tamaño estructural. Y aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? El primer grupo es el de mayor valor de modo de elasticidad al 5º percentil. Grupo 2, aquí va a estar el chicozapote, por decir algo, ¿sí? Aquí va a andar en la 3 como la mamba, ese tipo de cosas. Aquí también es el bucté. Entonces, es por grupo de especies que lo consideran. Esas maderas generalmente se manejan en el sureste, en medio tropical. Las que más manejamos son el pino, el oyamel, el abeto, todas las coníferas. Clasificación, le decía que hay 2 normas que están vigentes, la C239 del 11-214, en la cual considera 3 especies de madera, la A, la B y la C. La que más utilizamos en vivienda es la B. Es una madera que tiene nudos, ¿sí? El peor error que podemos cometer en una obra es usar madera de primera. Eso es totalmente absurdo, es lo más caro. Es para apariencia, si acaso para pisos. La clase A es mucho mejor que la B. Yo cuando he hecho alguna obra, entresaco madera de tercera, como clase B, a veces de segunda, porque difícilmente encontramos que nos venda madera clasificada con este tipo. Y la C es para otros usos, ¿no? Pero no tanto estructurales, son pequeños. Y la otra norma es de la 409 del 11 de 1999, que todavía no se ha cambiado, no se ha podido cambiar, y es aplicable a las más latifoliadas. Contiene humedad, repito aquí, contiene humedad que tiene una humedad del 18%. Y húmeda aquella cuyo contenido de humedad es superior a dicho valor. Para que tengan idea del contenido de humedad, no sé, en Campeche, Jalapa, tal vez anda por el 18% del medio ambiente. ¿Saben cuánto anda en Chihuahua? El 6%, ahí se seca todo, es un ambiente muy seco. No podemos llevar una madera con contenido de humedad del 18 a Chihuahua y viceversa. Llevar una madera súper seca de Chihuahua a Campeche va a tomar humedad. Entonces tenemos que tomar en cuenta el contenido de humedad en equilibrio del lugar. Eso es importantísimo. Y sobre eso ya podemos trabajar y aplicar nuestra norma.
este contenido de humedad es aplicable a la Ciudad de México. Madera importada. Se presenta la información relevante a especies producto de madera nacional importada. O sea, ya hay mucha madera importada, sobre todo. Déjenla americana, canadiense, chilena, sudamericana, peruana, de todo tipo. Tenemos que enfrentar esos retos, ¿no? Lo que es importante que deberá contar con sellos de certificación que avala esta clasificación. Ellos tienen sus clasificaciones muy bien definidas, ¿sí? Entonces, ahí está el FCC. Vamos a entrar a acciones accidentales. Aquí no vamos a hacer énfasis en dos cosas. No les tengo que explicar qué son las acciones accidentales, sobre todo ustedes, ¿no? Pero en vamos a enfocarnos a acciones sísmicas, que lo va a ver el maestro Germán González, no sé si habrá llegado, lo va a ver, y las cargas de granizo que nos afectan, ¿no? ¿Por qué? No solo por el impacto por el peso, sino también por la humedad. ¿Por qué por la humedad? El mayor enemigo de la madera no es el fuego, es el agua. Si ustedes se cuidan del agua, están del otro lado, ¿no? Para tomar en cuenta, se debe considerar lo señalado en la fracción 11 de la tabla 7 de la CNC criterios. Ahí es donde se ve todo lo del granizo. Aquí les paso unos ejemplos que tomamos de un trabajo de Instituto de Ingeniería. Dice, hombre revisando la columna de la iglesia después de una granizada en 50-55, daños en techos de vivienda en Coahuila, en Castaños, en 220. Miren los agujeros en el techo, el granizo es tremendo. Y lo peor es que muchas personas no consideran esa acción incidental de granizo. Es como el efecto similar al de la nieve, ¿no? Techo mayor de la nave central de Abastos en Iztapalapa. Eso fue en 2020, hace poco. ¿Por qué? Por el peso del granizo. Colapso de estructura metálica sobre el templo mayor tras granizada. Y esto es otro importante que vean. Aquí no, ya fue el impacto, es el peso, la carga, pero que nos preocupa que un momento, en caso de que no se caiga la estructura, va a quedar mucha humedad aquí, va a haber problemas de humedad. Y entonces, ¿qué pasa? La madera va a empezar a tomar agua y se va a ir debilitando, va a ir perdiendo resistencia, ¿no? Entonces, luego aquí, colapso de granizo en el edificio de Santa María Totelpec, eso es en 2021. O sea, el granizo sigue. Y con el cambio climático se va a empeorar esto. Lo que quiero hacer mencionar nada más es que aquí en la CNTC de madera se toma en cuenta el diseño por estado límite nada más, igual que se me da otros materiales, ¿no? Luego aquí viene el factor de comportamiento sísmico para estructuras de maderas, ¿sí? Se encuentran en la tabla correspondiente de la tabla sismo, capítulo 4, factores de comportamiento sísmico y distorsiones permisibles, ¿sí? Entonces, todo este capítulo lo va a abordar más a profundidad el maestro Germán González. ¿No ha llegado? Ok. Luego tenemos un punto que me pidieron encarecidamente, el encharcamiento en techos planos. Sí, y esto se lo voy a leer. Cada porción de techo debe diseñarse para sostener el peso del agua de lluvia y granizo que pudiera acumularse sobre ella cuando el sistema de drenaje no funcione. Los detalles de carga debidos a granizo, estancamiento de agua, encubiertas y azoteas se encuentran en el 7 criterios. Entonces vamos a ver esto. Aquí lo que estamos haciendo nosotros por costumbre, desde la escuela, desde el primer año, me enseñaron que los techos planos tienen que llevar un pretil. Lo que hacemos son albercas. Albercas, y nos vemos clientes de toda la vida, vitalicios, de Fester, de Comes, de Imperquimia, por usar siempre techos planos. ¿Por qué puro techo? Yo lo veo aplicable en entrepisos, que bueno, y en madera no hay problema, pero en techos pues puede haber opciones, y las techos con pendientes son muy bonitas, ¿no? Sí. Vamos a ver las observaciones al subcapítulo. Cuando un techo plano tiene zonas irregulares, problemas de drenaje, los charcos de la azotea no se disipan. Ahí empiezan los problemas para la madera. Degradación de los materiales del tejado, especialmente en techos antiguos modificados. Daños en la estructura de carga debido al peso extra del agua. ¿Sí? El otro, donde los paneles o chapas se superponen, el agua está estancada, permite que la membrana pierda su sellado, permitiendo que el agua entre por debajo. Esto es cuando ustedes tienen, el caso de tener triple
Entonces se lamina con la humedad, porque las chapas se van separando. A menos que tengan un triplay bueno con resinas fenólicas, que hay muy escaso. El agua estancada permite que el musgo, las algas y los desechos se acumulen. Muchas veces me han llamado para ver problemas de techo porque se acumulan toda la basura, ¿no? Vamos a ver los detalles, qué pasa. ¿Qué pasa por esto? Plafón dañado por humedad con hinchazón de la pintura y yeso. Esta es una viga de madera y aquí es un plafón. Aquí menos mal es el puro plafón. Ustedes ven la losa de concreto afectado en manchas de humedad. Aquí no hay problema, ahorita vamos a ver. Esto se resana, se plana y se acabó el problema en el concreto. En la madera no podemos hacer esto. Tenemos aquí techo y largados de madera afectados al grado de pudrición. Cuando se mete la humedad en el concreto no pasa nada, se limpia, se resana. Pero cuando se mete la humedad en la madera, primero empieza a parar resistencia y segundo, se empieza a podrir, se degrada. Y no hay más remedio que cambiar la pizza. De ese tamaño es el problema. Por eso insistimos que nosotros, yo no recomiendo techos planos para madera, para cualquier construcción. ¿Sí? Techo y vigas de madera dañadas por filtración de agua, humedad ambiental. Vean otro problema aquí. Todo esto, a la larga, se va a poder madera. Y en este caso es diferente, porque es otro material. Es un material inerte, manchada por humedad, esta losa, por filtración de agua. No queda más que la mancha, la resana y ya. Cubierta de madera con filtración de agua provocadas por humedad. Otro caso. Losa de concreto afectada por inundación de agua en la azotea. Y así me puedo ir toda la mañana, pero vamos a pararle porque… Bueno. Contenido de humedad. Deberá secarse un contenido de humedad tan cercanos como sea práctico al contenido de humedad en equilibrio por medio de la región, lo que les comentaba. ¿Sí? Si el contenido de humedad en madera, el bambú excede el límite indicado en las normas para madera seca, 18%. Ojo, es para la Ciudad de México. Es el tope máximo. Pero con el 12 y el 14 tenemos más que suficiente. En piso se maneja 6, 8 y 9 por ahí. Es mucho más bajo el control. Otra cosa, los materiales que se usan estructuralmente con esta norma deben ser almacenados y protegidos apropiadamente. Cuando ustedes manejan madera en la obra, he visto que avientan la madera inclusive para siempre donde caiga en el techo que sin protección alguna. No es grava, no es arena, ni es concreto, es madera. Si ustedes la ponen en contacto con el piso van a absorber humedad. Hay que protegerla mínimo con un tejabán y separarla del piso. Protección de la madera, lo que comentaba, es cuidar, poseer algunos productos químicos para tratar la madera y los presadores de suelos en agua aceite utilizados en la presión de madera destinada a la construcción. Y aquí dice, deberá cumplir las especificaciones de la norma LMC C17811. A ver cómo voy en tiempo. Aquí quiero comentarles que es importante que el producto que ustedes usen para tratar madera cumpla con la norma, porque cumpla con el porcentaje de ingrediente químico que debe tener, ingrediente activo que debe tener el producto preservante. Yo tengo una experiencia de hace mucho tiempo, en 1987 por ahí. Se hicieron después de un concurso con Fonapo, se hicieron un conjunto de viviendas, 500 casas cerca del estadio, y empezaron a pedir, en aquel entonces estaba de moda el pentaclorfenol, y lo pedían. Después dejaron de pedirlo porque el constructor encontró quien se lo hiciera a mitad de precio. Lo que no sabía es que le daba la mitad de agua y la mitad de producto. Obviamente el producto no servía, ¿no? Entonces tiene que cumplir con la norma, ¿no? Protección de la madera, yo creo que habíamos comentado, se usa en tratamientos a presión, eso depende del lugar. Y esta norma que se ha aplicado muchas veces, la 322 en varios lados, ¿sí? De acuerdo al riesgo esperado en servicio indicado. Es básica para ver si la madera fue tratada. Y por último, faltamos llega la pendiente mínima de los techos. Dice, la superficie de los techos debe tener una pendiente mínima del 5% hacia las salidas de agua para evitar la acumulación de agua de lluvia. Absurdo para madera, yo estoy en contra de eso. 5% es un techo plano, ¿sí?
Mínimo, ya, si no quieren, mínimo un 15, yo pongo el 20 para techos, pero no el 5. El 5 no dejamos de pensar en el concreto, es madera, es otro material, es otra solución. ¿Sí? Yo, nomás como referencia, como cultura general, les voy a dar información acerca de las pendientes de los sellos de acuerdo a los requerimientos del material a utilizar. Cada material, cada producto requiere una pendiente X, no todo es estándar, no todo es al capricho del arquitecto, del ingeniero, me late y le pongo un 3, un 5%, no, vas a tener problemas. Entonces tenemos aquí, si usamos tejas asfálticas, sobre todo las construcciones con madera son muy ligeras y por su ser ligeras no requieren tanta cimentación. Entonces, ¿qué usamos a veces teja asfáltica? Requiere un 20% mínimo, no podemos ponerla en plano, ¿sí? Lámina de metal, 30%, es mucho mayor. Lámina, de fibrocemento, un 25%, ¿sí? Es el fibro, vienen dos, ¿sí? 25% cuando usamos cubrir. No estoy viendo marcas ni nada, estoy viendo de qué materiales, ¿no? Son diversos que hay para estructuras ligeras. Fibrobitumen, 25% mínima, ¿sí? Entonces, y la que es más común usada por nuestro pueblo, esta es de nuestro pueblo, usan teja de barro, requiere un 30% por el traslape que tiene que ver la teja. Es un problema porque la teja en realidad pues no es muy durable, pero es lo que usa nuestro pueblo, lo que usan en provincia, en algunas regiones, tienen que tomar en cuenta ese pendiente, ¿sí? Obviamente hay otras soluciones que pueden usar, ¿no? En un momento, si quiero techo plano porque se me da la gana, pues meto una capa de compresión de concreto y le pongo luego techo plano. Al final, a la larga, ¿cómo decirle? El agua es, no quiero utilizar la palabra, cuando quiera se mete por todos lados. Con capa de compresión, pero usted se va a meter y va a llegar a la madera. Al final de cuentas, va a llegar el agua, la gotita, ¿no? Entonces, en ejecución de obras, está la norma NMC 22411 que nos habla de qué dimensiones debe tener la madera, porque tenemos el problema que en el mercado venden madera de sal, de chile, de manteca, de cualquier dimensión. Cuando ustedes van a la maderería, encuentran dimensiones menos de todo menos de la que quieren, ¿no? Hay que ser selectivo. Lo que he aprendido en un momento dado, digo, se requiere capacitación. Yo escojo personalmente mi madera cuando voy. Si voy mando al carpintero, nada tonto, vas a usar pura madera de primera, va a salir mucho más cara la estructura, ¿no? Entonces, obviamente la tolerancia cuando cambia es un 3%. El ensamblaje. Cuando están en obra, que no se produzcan esfuerzos excesivos en la madera, les agarran para andamios, para vigas, para muchas. Cuando llega a su uso final, ya está muy maltratada la madera. No es para, la madera para andamio es una cosa, esta madera para uso permanente hay que respetarla y hay que cuidarla, ¿no? Los daños, los miembros dañados o aplastados localmente no van a ser usados en la construcción. Deberá evitarse sobrecargar o someter a acciones no consideradas en el sello que miembros estructurales durante el almacenamiento, transporte y montaje. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y sobre lo que haga contacto con la. Acuérdense, el mayor enemigo de la madera es el agua, no el fuego. Un estudio que hizo el arquitecto Felipe Barbosa de las construcciones, solo el 5% había afectado los incendios a la estructura de madera. El 95% era afectado por los contenidos. Por último, este es un aviso para los que después siguen interesados en la madera. Nosotros en Comaco, yo represento al Consejo Nacional de la Madera de la Construcción, vamos a hacer un curso de 4 días, ¿sí? En línea, diseño estructural con aplicación de las nuevas NTC de diseño e instrucción de estructura de madera de bambú, con ejemplos, con detalles. Eso lo vamos a detallar en 4 días. Si alguien se interesa, nosotros lo estamos anunciando, ¿no? Aquí por medio de capítulo. Pues muchas gracias, es todo, muy amables por la invitación, gracias a todos, muy amables. ¿Quién sigue? Yo. Bueno, sigue el doctor. Muchas gracias, arquitecto Elorza. El arquitecto Manuel Elorza, como pues nos dijo al final, él es el representante gerente de la organización que
aglutina a todos los interesados en la construcción con madera en este país, el Consejo Nacional de la Madera en la Construcción, y por lo que oímos de su plática, las anécdotas y experiencias desde hace muchos años, ¿no? Él ha estado trabajando continuamente y al pie del cañón. Si me da el favor de poner las presentaciones, a ver, vamos a ver si es esa, la siguiente. No, a ver. No, hay una previa que es de menos, que es como introductoria, que llegué un poquito. A ver, te le digo cuál es. Sí, una como introductoria, que en realidad nada más cubre los temas que los menciona. A ver si me hace favor, ¿cuál de todas ellas? ¿Esa debe ser? Sí, esta es. Dice postes, no, es otra que viene previa, y si no, empezamos con esta, pero sí hay otras previas, dos antes de los postes, porque esa es después del receso. A ver si me hace favor, las muestra y yo le digo cuál. No, esa no es que sí es después del receso. A ver, es la que tiene menos megas, esa sería la de todas las que tienen ahí, la que tiene menos megas. Ah, sí. A ver si me haces favor de poner. A ver, ¿cuál es esa? Por favor. Está bien, vamos a iniciar con esta. El arquitecto Elorza nos hizo la aclaración de que en la versión 2023 de las normas técnicas hay una actualización, quisiéramos que muy importante, pero bueno, tiene una serie de limitaciones que vamos a hablar ahorita. Esta cuestión del comportamiento sísmico de las estructuras de madera es en realidad un tema fundamental, sobre todo para ciudades y regiones como la Ciudad de México y toda la costa del Pacífico y en algunas otras partes donde los sismos son frecuentes y de gran intensidad. Afortunadamente, en términos prácticos, el efecto de los sismos sobre las construcciones con madera no es severo, y la razón fundamental es que porque son estructuras ligeras, lo explicó con detalle el arquitecto Elorza, en términos comparativos su carga muerta es muy baja, ¿sí? con muchos otros materiales usuales en la construcción. Entonces, ese factor o elemento que hay que considerar, que es el peso de las estructuras, es muy bajo en el contexto de la utilización de la madera en construcción. Pero sí hay una serie de cuestiones que hay que atender definitivamente. ¿Cómo avanza por acá? ¿Por acá? ¿Cómo le va por aquí? Ahora tengo que apuntar para cambiarle así. ¿Al frente? Ah, ok. Pues regreso. No quisiera regresar, pero no me hace caso. Aquí está. ¿Hacia dónde? Hacia donde están ellos, hacia allá. Perfecto, gracias. Miren, les decía, el procedimiento que se usaba hasta la versión 2017 era pues relativamente simple y no consideraba una serie de elementos que ahora se han ido atendiendo de manera más detallada en los criterios de diseño sísmico. Se utilizaba un concepto que era el factor de comportamiento sísmico Q, que básicamente tenía que ver con la forma de estructuración. Esos son métodos pues, relativamente simples en términos analíticos. Dieron el resultado, digamos, práctico en términos positivos. Pero si queremos ahora avanzar en entender mejor el comportamiento y sobre todo integrar los nuevos métodos de diseño y analizar con una mayor profundidad y a un detalle,
mejor, se tiene que hacer un criterio más completo, ¿no? En ese sentido, ahora ya se integran, aparte del factor de comportamiento Q, estos conceptos que son los valores de las distorsiones, ¿sí? Esos los han ido actualizando de manera muy atinada y por supuesto muy detallada y documentada en la norma técnica de sismo. En el caso de la madera, vamos a informar con claridad, tenemos menos información y eso es real, ¿sí? Entonces, en la versión 2023 sí se ha hecho una modificación que ahorita vamos a describir. Aquí está. Ahora, si se fijan, hay 3 columnas. Hasta el 2017 había una sola columna en este método de análisis que se utilizaba, que era el factor de comportamiento sísmico Q. Incluso los valores que están ahí anotados para esos diversos formas de construir, con tableros a base de madera contrachapada, marcos hiperestáticos de madera laminada o de bambú. En la práctica pudiéramos, digamos, basados en experiencia, pudiéramos decir que podemos utilizar factores de Q más altos por su comportamiento que podemos, digamos, determinar después de un sismo, ¿no? A posteriori. La realidad es que no tenemos un conjunto de experimentos que sí tenemos para otros métodos de análisis o otros tipos de información. No tenemos los métodos de diseño y las pruebas, sobre todo, de las consideraciones, por ejemplo, de las curvas de histéresis que se utilizan para llevar a cabo y determinar, sobre todo para las uniones, ¿no? No tanto para los elementos estructurales, sino para las uniones. Esos valores de las curvas de histéresis que pudieran ser una guía muy precisa, en realidad no se han hecho. Se han hecho algunos estudios limitados. En el caso del bambú, se hicieron unos estudios aquí en el Senapred, la ingeniera Correa, que ya ha estado promoviendo esa construcción, hizo unos estudios ahí bastante detallados, interesantes, con algunos métodos constructivos de marcos de bambú, y llegó a algunos resultados de mucho interés en el apoyo del Senapred. Bueno, esos resultados no se han hecho equivalentes en el caso de las estructuras de madera. A mí, en una estancia en el extranjero, me tocó hacer algunos análisis con ese tipo de estudios, con elementos de conexión con pernos y otros productos de la construcción, pero bueno, esos tenemos que transformarlos y repetirlos aquí en nuestro país. Podemos organizar, y lo estamos ya planteando para las siguientes versiones, tanto con el Senapred, que les menciono que ha podido apoyar en el caso del bambú, o en la UNAM, el sitio de ingeniería, o las facultades de ingeniería y arquitectura, que tienen el equipo que pudiéramos hacer uso. Estamos en esa situación. La realidad es que no tenemos datos suficientes y por eso los valores de las distorsiones límite y última que están ahí, pues son bajos si ustedes los contrastan contra lo que se acostumbra a usar con otros materiales que sí cuentan con una base experimental amplia, sólida y detallada y documentada, ¿no? Por esa razón es que no podemos asignar valores más altos. En la práctica sabemos que van a tener un resultado eficaz, pero documentalmente no lo podemos demostrar. Así que nos pidan eso. Ay, ¿qué pasó aquí? Nos pasamos, perdón, nos pasamos muy rápido. Esto lo hizo, y de una vez aprovecho, el maestro Germán me llamó, se disculpó, tiene un problema de salud, está resfriado básicamente, y pues para no sufrir problemas ni él ni nosotros, me hizo favor de enviarme su presentación. El capítulo correspondiente de las normas técnicas nos señala que para estructuras de madera del grupo B, que equiparables con todas las otras, se podrá utilizar el método de análisis estático indicado en el capítulo 6 de las normas técnicas de sismo, ¿no? Y se pueden utilizar los criterios ahí señalados para reducir las fuerzas sísmicas. Es aceptable, evidentemente, cuando los requisitos se cumplen, ¿no?
Si se desea utilizar el método de análisis dinámico modal, deberá contarse con información detallada del suelo, que evidentemente pues sí hay en el caso del suelo, ¿no? En la Ciudad de México hay abundante información, sobre todo también de las aceleraciones, pero ya de los parámetros de resistencia y los periodos fundamentales de división de las estructuras de madera, no lo podemos documentar en este momento con una información suficiente. Por esa razón, si alguien quiere hacer un método de análisis con estas formas de análisis, tendrá que llevar a cabo algún tipo de experimentación o justificarlo con algún modelo analítico, como decía el doctor Berrón, pero actualmente la norma no da detalles suficientes que permitan hacerlo con mucha profundidad. Entonces, eso es un tema experimental que está pendiente de cubrir. Entonces, si bien ya es un avance el contar con un planteamiento cuando menos genérico, equivalente al de los otros materiales, en realidad son valores muy conservadores. Entonces sí tendríamos necesidad de abundar en esta información para poder documentar que las estructuras de madera van a tener una respuesta favorable, ¿sí? No tenemos esa capacidad de determinar cuál es esa capacidad de formación y disipación. Entendemos que son muy eficaces porque lo hemos visto experimentalmente, tanto en la práctica en este país y en otros, pero no tenemos esa documentación que satisfaga a las autoridades que van a dar las licencias de construcción. En el reglamento de construcción de otros países que nos han servido de guía para muchos conceptos que no tenemos equiparables en nuestro país, pues vemos que sí utilizan métodos incluso diferentes. Ellos en algunos utilizan diferentes formas de análisis donde no se requiere el concepto de distorsión límite, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si quisiéramos podríamos manejar esos criterios de la Sociedad de Ingenieros Civiles, y la realidad ahí no hay mucho interés en esta forma de que se hace en la Ciudad de México, porque en aquel país no son tan críticos, salvo en ciertas regiones, San Francisco y demás. Pero entonces no tienen los mismos detalles y se podría hacer algún tipo de argumentación de poder usar esos, pero también hay que soportarlo analíticamente, ¿sí? Esta es la información que no contamos suficiente. Del lado izquierdo, sí hemos hecho una serie de pruebas de muros de diferentes formas de construcción monotónicas, donde tenemos la información de cuánto resisten y cuánto se deforman, pero en una sola dirección no se regresan. Lo que no tenemos, que nos puede hacer de respaldo pues analítico, es el tipo de curvas de histéresis que están apuntadas. Nos facilitaron sacamos de la literatura pues para determinar qué es lo que necesitamos generar en nuestro país para poder tener esa información con claridad, valores de Q y gamma. Le agradezco al maestro Germán que hizo todo el esfuerzo de preparar esta presentación, pero su condición de salud lo impidió que nos acompañara. Por el momento, gracias, y quisiera pasar a la siguiente presentación, que también es del maestro Germán. Relacionada, no, es la otra. Una que también dice, yo le digo cuál. Esa es. Entonces, el arquitecto Lorza, que hizo la presentación introductoria, pues ya nos habló de las diversas modalidades en que se puede hacer la construcción. Aquí vamos a hablar de una de ellas. Nos pidieron para estas pláticas que diéramos información más amplia sobre aquellos temas que no existían en la versión 2017. Y este capítulo, resistencia a diseño de madera laminada, en la versión 2017 era pues muy escueto. En realidad, en aquel tiempo solo se daba información de cómo debían fabricarse, de qué manera deberían ser la producción de esos elementos que se hacen a base de madera con pegamento,
¿sí? Encolada, pegada, pero no se decía mucho más. Se tenía algo de información mecánica de los valores de resistencia y rigidez y algún tipo relacionado con su clasificación, pero eso era todo. Entonces, cualquier proyectista que necesitara llevar a cabo un diseño de esta naturaleza, pues estaba obligado, estaba forzado a recurrir a fuentes de la literatura. No había mucho en nuestra versión 2017. En esta versión sí ya se apuntó que mucho de ello tiene antecedentes también de otras latitudes, no son que hayamos inventado los métodos de análisis, hicimos más bien la valoración de cuáles son los que, términos de confiabilidad, permitirían hacer construcciones muy semejantes a las que se hacen de otros materiales. Ese fue el tipo de análisis que hicimos y los métodos de análisis lo reflejan, ¿sí? Entonces, la descripción y características que debe cumplir la madera, que el arquitecto Elorza ya nos apuntó hacia dónde, ¿no? La humedad, el tipo de adhesivos, el tipo de tratamientos cuando es necesario, a veces hasta de fuego, pero no siempre, se tienen que tomar en cuenta y se dan detalles más amplios en esta versión. Y también se apuntan algunos factores de modificación de la resistencia para madera laminada. Con la información que tenía la versión 2017, venían secciones inclusive, ¿no? La geometría de las secciones y la geometría efectiva, que es un fenómeno interesante, que es como las vigas de diferentes materiales, aquí son de diferentes calidades, ¿no? Entonces, la sección transformada se toma en cuenta porque la forma de producción de estos elementos estructurales pues van calidades diferentes en diferentes secciones de la sección transversal. Por eso, entonces se daba esos datos y era, pues digamos, simple en términos generales hacer un análisis de elementos rectos, pero no se daba ni un detalle particular que tiene que ver con los miembros curvos. Y hay una razón específica que los miembros curvos tienen unos detalles que no se presentan con los elementos horizontales, es que hay un tipo de fenómeno, un tipo de esfuerzo que se llama radial, que si no se toma en cuenta va a tener algún problema de falla o eventual colapso. Entonces, particularmente eso es lo que se abundó, ese tipo de detalles para ese tipo de elementos, arcos, vigas curvas, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere el término madera laminada encolada, entre comillas, en la lámina? Bueno, pues es un producto que se hace con madera clasificada. El arquitecto hizo énfasis en que se debe utilizar madera clasificada. Para todo, vamos a ver al rato los postes y también la madera, pues sobre todo la madera laminada y todos los nuevos productos que hay en el mercado mundial, algunos en México que ya se conocen, aunque no están en nuestra, en la versión de la norma publicada, pero bueno, en este caso específico de la madera laminada, sí hay que considerar cuál es esa clasificación. Si no se lleva a cabo con detalle, que las normas sí lo explican, pues la selección y la respuesta estructural no va a tener un resultado favorable, ¿sí? Entonces, las vigas laminadas o columnas o miembros laminados, como ven en esa fotografía, pues son tramos, secciones cortas y relativamente delgadas, de 19 milímetros, 30 y tantos milímetros, puede ser el tamaño que uno quiera, pero son los tamaños estándar, 19 y 38, que se derivan de las medidas en el sistema inglés. En Canadá e Inglaterra hicieron un cambio, ya tiene varios años, en los 80s por ahí. Ellos usaban pues, obviamente el sistema inglés, ¿no? El imperio británico. En un momento dado decidieron que no más, ya no iban a seguir, y le cambiaron al sistema internacional, el SI. Entonces hicieron un cambio, un ajuste, digamos, suave de sus medidas, y lo que antes se decían 3/4 de pulgada, ahora son 20 milímetros. En México no hemos hecho ese ajuste así que debiéramos, pero no lo hemos hecho. Entonces, por eso dicen, véndame madera de 3/4, equivale a madera de 19 milímetros, así se la venden a uno, o de 38 milímetros.
Si ustedes ven un manual canadiense inglés, van a ver de 20 y 40. En México, los madereros no le han hecho ese ajuste y nadie se los ha pedido. Pero bueno, entonces se hacen los tramos delgados y se van uniendo con pegamento, y en los extremos se unen con cierta forma de pegar, que se llama el método de diseño de uniones, ¿no? Entonces, hasta de 50 milímetros pueden usarse. ¿Qué pasa si usa más? Pues ya no van a pegar, la resistencia del pegamento ya no va a dar la consistencia que uno quiere y ya no se facilita, ¿no? Entonces, ahí vemos la forma de fabricación, unas columnas ahí están apuntadas, tipo de madera. Puede tener defectos, como se alcanza a ver en la fotografía, pero tienen que estar unidas con un adhesivo que tiene que ser más resistente que la madera misma y resistente a la humedad, porque si se nos moja en algún momento por alguna filtración de las que nos apuntó el arquitecto Elorza, que son indeseables, pero si llegan a pasar, que la viga no se delamine, porque se colapsa todo el techo, lo que donde esté usando, ¿no? Entonces, un máximo de 50 milímetros, lo habíamos dicho hace un minuto, y ahí se puede ver formas de construcción, ¿sí? Ya sean columnas, ya sean vigas, etcétera, ¿no? Normalmente se pueden usar de una sola pieza, pero no siempre, se pueden unir más, claro. Y se pueden hacer longitudes pues, grandes, ¿no? 10, 15, 20. Este auditorio se podría salvar con elementos laminados. En un momento dado se han hecho estadios de fútbol y cosas así como el Superdome, que no es de eso, pero de ese tamaño se han hecho otros equivalentes. O sea, sí se puede, ¿no? Tamaños muy grandes. Y se pueden hacer piezas anchas uniéndolas en los cantos y se pueden doblar, se hace un molde y se hacen formas las que uno quiera, ¿no? Estos ya venían desde antes, nada más lo reiteramos, se amplió un poco más. ¿Cuáles son los criterios que deben cumplir esas vigas? Por ejemplo, tienen que tener un contenido de humedad no mayor a 12%. El arquitecto nos dijo que 18% era adecuado para fines estructurales aquí en la Ciudad de México. Sí, pero eso es adecuado si la madera es aserrada, así en secciones individuales, que no está pegada con nada. Si se hace madera de este tipo, laminada a un nivel de humedad mayor a la hora de fabricar, pues el pegamento no va a funcionar. Esos pegamentos funcionan cuando el contenido de humedad de la madera es menor a ese nivel de 12, 7, 8, 9, 10, 11. Y eso solo se logra con madera estufada. Por eso son productos industrializados, a diferencia de la madera cerrada, que básicamente se cierra ya, se corta y ya está lista, ¿no? Después de secada. Aquí no, aquí es un producto industrializado y se tiene que secar en cámaras especializadas, ¿no? Se tiene que clasificar. Hay una norma de clasificación en otros países muy particular para las láminas que se van a utilizar. Nosotros, de hecho, hicimos un experimento cuando generamos estas normas y usamos varios criterios de clasificación para ver cuál nos acomodaba más. Pues resulta que los criterios que estamos manejando desde hace tiempo con la madera aserrada normal, así que no tiene pegamento, pues dan resultados pues, no muy distintos a clasificarla con otros métodos. Entonces, si de por sí el arquitecto Elorza apuntó que no es fácil conseguir madera clasificada en este país, si lo decimos, ahora tenemos otro producto y otro sistema de clasificación, se puede y en el futuro sería interesante, deseable hacerlo, pero mientras que el mercado no dé una posibilidad, un margen de expansión muy grande, si se utilizan los criterios que se manejan para la madera cerrada, para cada una de las láminas individuales, experimentalmente encontramos que no hay mucha diferencia. Pudiéramos optimizar, pero no ganamos gran cosa y sí complicamos. En los países hay reglas para todo, ¿no? Porque como el mercado de la construcción es muchísimo más grande que aquí, por ejemplo, tienen madera clasificada para hacer muros, pies derechos de muros, para hacer armaduras, para hacer vigas laminadas, para hacer lo que se les pegue la gana, ¿no? Pero aquí no,
Las versiones primeras que desarrollamos en conjunto con otras instituciones venían varios criterios, pero era relativamente complejo porque los clasificadores que no abundaban, ni abundan tampoco, se aprendieran muchas reglas, entonces simplificamos a un criterio. Entonces, ese funciona, funciona ya lo tuvimos forma de valorar experimentalmente con las vigas que ensayamos. Entonces, con esa norma que existe, vale la pena también actualizar. El arquitecto tiene ya planes y no le hemos echado la mano ahí nosotros para hacerlo, tanto en las dos que están mencionadas ahí, pero siguen siendo vigentes y funcionan. El tipo de adhesivo y la forma de unión, esa es la clave. Si no, esta lámina no le hacemos caso, consideren que su estructura no va a funcionar nunca. El adhesivo que van a utilizar tiene que ser del tipo de exterior, es decir, que si yo voy a la papelería de la esquina y me compro 50,000 tubitos de resistol y los pego, pues eso no tiene nada de utilidad, porque ese no resiste la humedad. Tiene que ser un adhesivo de algunos como ese o equivalente, ¿sí? Porque hay nuevas resinas que se están generando en otras partes del mundo, pero lo principal tradicional en el medio de la construcción son esos que están ahí apuntados, esos tres principalmente: fenol formaldehído, resorcinol, adhesivos. Esos son del tipo que resisten la humedad. Si se nos llega a mojar, o sea, en el trayecto se humedecen, qué sé yo, sí aguantan. O algún equivalente, hay nuevas resinas, el reglamento no limita, pero se tiene que demostrar. Y la forma de unir que está ahí mencionada y al final de la lámina, que es uniones dentadas, finger joint, o algo que se le parezca. También se puede hacer haciendo cortes diagonales, y esos cortes diagonales unirlos entre sí. El problema de eso es que desperdician mucha madera, y el finger joint que está en la fotografía, si se alcanza a ver, aunque un poco lejos, las menciono ahí miren, ese no es tan claro, pero bueno, imagínense, pero se llama así, imagínense que unen sus dedos así. Ay, ya se quitó aquí ahí está, gracias. Este tipo de unión, ese si se tiene la geometría correcta y se pega bien, resiste ahora sí que todo lo que está previsto, ¿no? Entonces se tiene que dar una conexión entre las láminas y sobre todo en los extremos de las láminas para que puedan desarrollar toda su capacidad, ¿sí? Entonces ahí hay un apéndice, el apéndice C, donde vienen las propiedades geométricas, depende de la configuración. Esa de la sección transformada, porque si todos fueran de la misma calidad, pues sería nada más B por D, ¿no? El área, pero no es así directamente, porque en las láminas exteriores la calidad es más alta, porque el esfuerzo es más alto, la distribución es triangular en el caso de las vigas, e incluso en las columnas hay concentraciones de esfuerzos en los extremos, ¿no? Entonces, y además también trabajan en flexocompresión, así que por eso hay diferentes calidades de láminas, y la geometría que está descrita, y se puede hacer otra, si no les gusta, pues hacen como les guste, pero la tienen que calcular ustedes. Por eso dice condiciones o especies diferentes. Si yo no quiero usar, quiero otro, la que quiera, pero le tienen que dar la autorización, porque hay muchas maderas importadas que se están comercializando en este país, y las encuentra uno en las madererías o en diversos lugares. Sí se puede, y las geometrías también no están obligados. Ese es como ayuda, ¿no? Nada más para que los oriente. Hay un concepto que le llaman arreglos balanceados y desbalanceados, y tiene que ver con la simetría. Si son iguales de arriba y abajo y intermedio, es balanceado. No siempre, y no siempre se hace así, pues porque la resistencia a la compresión es diferente a la tensión, pero sobre todo por los conceptos del fuego que vamos a ver después del receso. El fuego no necesariamente llega a las 4 caras de una pieza, y entonces un arreglo no balanceado es más eficaz, ¿sí? Porque se agregan láminas donde se requieren más. Cuando hay
por ejemplo, posibilidades de que el fuego le llegue por las 4 caras, arriba, abajo y a los lados, pues un arreglo balanceado. Entonces hay formas de manejarlo, ya es función del proyectista cuál va a diseñar. Cuando se hace y se encarga la planta que los hace, o los hace uno si quiere, si puede, hay que ponerle arriba cuál es la parte que está destinada a tensión y cuál es la parte que está destinada a compresión, porque decía, tienen resistencias diferentes en tensión y en compresión, y depende del modo de falla que uno espere, que se van a utilizar unos u otros. ¿Sí? Hay una serie de tamaños que se definen, y la razón es para poder hacer una industrialización. No están obligados las fábricas, los empresarios que se dediquen a esta construcción, a este tipo, pero esto puede ayudar, sobre todo, pueden usarse otros anchos cuando el diseño lo requiera, pero en todo caso siempre se tiene que valorar y revisar que las geometrías que se calculen sean consistentes. La norma les da, si ustedes tienen esos anchos y esas dimensiones, pues ahí nomás van a la apéndice C y sacan los resultados de las geometrías, pero pueden ser la que ustedes quieran, no hay límite. A veces hasta son miembros no prismáticos, no tienen formas, no son rectangulares, tienen otros paralelogramos, trapezoidales, en fin, ya es cuestión del analista, del proyectista, en conjunto con el arquitecto y dueño de la obra, qué forma de sección transversal pues le gusta o le conviene. Este es para los, digamos, tamaños estándar, por eso se llaman estándar, son los más convencionales. Las condiciones de uso, pues básicamente se pretende que son miembros laminados horizontalmente. Esa razón de hacerlos así es que experimentalmente hay más forma de determinarlo, pero si alguien quiere hacer laminados verticales en vez de los acostados de las piezas, secciones, con la laminado también hay formas, hay que considerar algunos elementos adicionales, factores de ajuste, pero lo que está pensado, los métodos y tablas de diseño, pues es para el uso más convencional, que es miembros laminados horizontalmente, pero como en todos los diseños no hay límites, uno los puede cambiar si desea, por su propio interés, pero debe considerar cómo hacer el cálculo finalmente, ¿no? Las condiciones de servicio, ya una vez que está aplicada el adhesivo, si se llega a humedecer un poco más, digamos, no hay tanta problemática. Entonces no se tiene que tener, por ejemplo, el ambiente a 12% de humedad. Esos son para los momentos de la fabricación, el contenido de humedad que tienen que tener las piezas en un que se hace, pero si las usamos en un ambiente donde la humedad es un poco mayor, tampoco excesiva, ¿verdad? Va a funcionar adecuadamente, y si no, habrá que hacer ajustes para las condiciones de humedad. Se usan en algunas condiciones cuando hay mucha humedad, por ejemplo, torres de enfriamiento y cuestiones así, que no son edificaciones convencionales, ¿verdad? Pero se pueden usar estos materiales, y ahí se tendría que usar algún tipo de elemento de análisis que contemple el efecto de la humedad, que nos dijo el arquitecto, puede disminuir severamente en condiciones de humedad excesiva. Los valores especificados vienen en una tabla, y está la norma técnica, la orientación del miembro, le decía, del lado izquierdo, este es el método frecuente, más común de fabricarlas, ¿no? Pero también se pueden hacer de la otra manera, como uno le guste más, le convenga más o le interese. No hay criterio único. Y aquí vienen alguna serie de ajustes que hay que hacer, porque la madera responde al ambiente en condiciones que esté operando. Si por ejemplo, les decía, en algunos sitios de torres de enfriamiento y lugares específicamente que pueden usar condiciones de alta temperatura, habría que ver esos efectos. En condiciones normales, aunque ahorita ya no nada es normal, ahorita todas las condiciones del clima en todos lados están más altas. Fíjese, 30, 40 grados en muchos lugares, hasta 40 y tantos, pero bueno, en todas las condiciones de vida cotidiana, el factor de ajuste es 1, o sea que no hay mayor, pero en ciertas circunstancias sí
sí habría que considerarlo, ¿no? El factor de tratamiento depende del tipo de tratamiento, tampoco es muy crítico, ese no es mucho el efecto. Y el que sí es importantísimo, y hay un método de análisis que igual se utiliza para madera cerrada, es el factor de estabilidad lateral. Ahí sí, ese sí es indispensable, ese se hace un análisis, un cálculo, que ya está descrito desde las versiones anteriores de las normas. Todos hay que tomar en cuenta, unos son más severos su impacto que otros, todos hay que, si los ignoramos es a nuestra cuenta y riesgo, ¿sí? Por ejemplo, el factor de volumen, ese es muy interesante. Eso lo descubrieron recién que empezaron hace el siglo pasado, cuando empezaban a hacer este tipo de construcciones, no más con madera, con muchos materiales también, que veían que no resistían lo que el calculista esperaba. Bueno, si tengo tal tamaño, ¿por qué no resiste igual que uno más chiquito? Pues resultó un investigador sueco que se puso a analizar esto con otros materiales, por cierto, y luego resultó que entre el volumen cuando el volumen de bajo esfuerzos es más grande, algo pasó aquí, cuando el volumen bajo esfuerzo es más grande, la resistencia se disminuye. Eso es por la teoría que él describió, el profesor Weibull, investigador sueco, él decía que el volumen bajo esfuerzos, si es muy grande, tiene la posibilidad de ocultar defectos que no puede ver una persona, no están a la vista, entonces hay que tomar eso en cuenta. No es tan crítico, sí importa, pero menos en las secciones de madera cerrada, porque pues no varían tanto. Pero en madera laminada podemos tener secciones de 40, 50, 60 centímetros de peralte, hay que tomar en cuenta esa valoración que se describe con esa fórmula, ¿sí? Factor de uso plano, también, la razón es por la distribución de esfuerzos que les decía. Entonces, si se va a usar uso plano, ahí dice cuál es el tipo de cálculo que se tiene que hacer, ¿sí? Para registrar el cambio en esfuerzos, porque como no es madera cerrada, aquí la transmisión de esfuerzos ya no es igual que si está parado, ¿no? Entonces esto también se determina experimentalmente. Y este factor de curvatura, ¿sí? Es lo que les decía, en el factor de curvatura, ese no se utiliza en las porciones rectas de los miembros, pero si tenemos arcos, vigas, elementos curvos, hay un concepto que tiene que ver con el radio de curvatura, que hay un límite, por cierto, ahí está señalado, que hay que integrar en nuestro factor en los criterios de análisis. Eso es lo que importa mucho. Si estaban en la versión 2017, pues no decía nada. Ahora lo revisamos comparándolo con los que se utilizan en normas extranjeras y no hay diferencia, pero sí se tienen que tomar. Lo importante era cuál era el valor del esfuerzo radial que se requiere utilizar, porque son especies distintas, ¿no? Ese sí lo analizamos y encontramos cuál es el valor del esfuerzo radial que se tiene que integrar en las ecuaciones. Bueno, el factor de interacción de esfuerzos, ese es el mismo, no importa si es madera cerrada o es madera laminada o el tipo de material, es los esfuerzos combinados, y aquí también pero aquí, en el caso de que haya postes, por ejemplo, que vamos a ver más al rato, sí puede haber un ángulo de ahuzamiento, o incluso muchas vigas tienen sección variable. Entonces ahí, en ese caso de secciones variables, se tiene que introducir cuál es el ángulo de la pendiente de las caras de una contra otra, y se encuentra este factor de interacción que tiene esa diferencia. En el caso de las vigas curvas, pues no hay esa condición, de las vigas rectas quiero decir. Entonces, estas cuestiones que están integradas a la nueva versión ya representan la información necesaria para un proyectista que va a utilizarla en el diseño de elementos de cualquier forma, ¿sí? Ese factor es el que también se tiene que tomar en cuenta, reducción por cortante, porque luego se hacen cuando son diseños no prismáticos, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces hay que integrar toda esa condición dependiendo de la forma que vamos a utilizar. A veces hay recortes, o las uniones pueden tener relevancia en el diseño, ¿no?
La estabilidad de columna, pues es igual que cualquier otro elemento estructural de la misma condición de trabajo, factor de aplastamiento también, y lo que les decía, cuando son elementos tratados a presión, en algunas circunstancias, aquí se dice cuáles normas, puede ser importante, ¿sí? Estas consideraciones especiales de diseño, los FRU, es un esfuerzo radial inducido en un miembro curvo. Ese se destaca aquí la forma de calcularlo, a partir del momento calculado, ¿sí? El radio de curvatura y la sección se encuentra, ese es el que hay que contrastar contra el esfuerzo radial que resiste la madera, ¿sí? Es el esfuerzo último que se va a contrastar contra la resistencia, esa tensión radial, ¿sí? El esfuerzo radial no debe exceder el valor de resistencia perpendicular a la fibra. En el caso de la madera, la tensión perpendicular, madera cerrada, no se toma en cuenta. Aquí sí es indispensable por la forma curva de los elementos, ¿no? Cuando disminuye la curvatura, pues ya se ignora este elemento, pero cuando se toma en cuenta, sí hay que valorarlo con que no excedan esos valores determinados. Y hay unas fórmulas, dependiendo del tipo de carga que se aplique, uniforme distribuida, donde sí hay que hacer con detalle, ¿no? Cuidadosamente, porque depende del ausamiento, si es doble ausamiento, si es curvo, etcétera, ¿no? Todo eso se describe con detalle, hay que tomar en cuenta el ángulo entre el centro del claro y el peralte, son para registrar el factor de tamaño. Con elementos horizontales no hay mayor problema, ¿no? Rectos, pero con curvos sí el detalle se amplía, que hay que tomar en consideración, y ese fue el concepto del esfuerzo radial en tensión, pero también hay incompresión, dependiendo de qué dirección estén los esfuerzos, ¿no? Y hay flexión, curvas con doble ausamiento, en fin, esta es la parte novedosa de la norma técnica. Vean este tipo de ejemplos, ¿sí? Ahí en la ápice, en la punta, pues en el parteaguas, me decía el maestro Germán, en el parteaguas es ahí donde se generan ese tipo de esfuerzos radiales, que si los ignoramos, se puede abrir el elemento porque no pusimos atención en nuestro cálculo, ¿sí? Aquí está. Ya no describimos a detalle el punto de tangencia, cómo se calcula, que está aquí en la anterior. Sí, el punto de tangencia es, aquí mire, ¿En qué momento se da la condición de curva, que viene recta y luego… hay un método un poquito elaborado, ya no lo detallamos porque sí me llevaría 3 páginas más para determinarlo, pero en el comentario que se agrega, que ustedes pueden leer ahí, le damos la referencia donde vienen estos métodos y los van a poder seguir con mucho detalle. Las normas se parecen mucho, las fórmulas, lo que varía son los esfuerzos específicos para las maderas nacionales. El criterio de diseño es el mismo, pero ¿cómo se calcula el punto de tangencia? Optamos, a lo mejor una versión siguiente, lo que vamos a hacer es ponerlo como un apéndice, ¿no? Ahorita no lo pusimos, nada más ponemos el apunte de la referencia, cómo se calcula, en qué lugar está ese punto, porque es el punto crítico del análisis, ¿sí? Cuando se hacen vigas laminadas verticalmente, entonces dice que se calculan como sistemas de carga compartida, y ese es un método interesante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Los diseños de arcos vienen aquí descritos cómo se van a hacer, y se pueden hacer ejemplos como que alguna vez les mostré en la versión de septiembre que estuvimos aquí, esos arcos de doble curvatura que hicieron en algún tiempo en Durango, vean, y con secciones variables, ¿sí? Entonces aquí en las secciones de 591 o 5913 dice cómo se hace el cálculo de esto. Ya no abundamos porque no nos da tiempo a hacer algún ejemplo particular, pero se puede hacer cualquier tipo de análisis, ¿no? Que uno decida hacer si es que le interesa, para diseñar cosas como las que vemos aquí. Pueden ser de 3 articulaciones o de 2 articulaciones, etcétera, pero ahí viene apuntado cómo
se lleva a cabo el cálculo y los esfuerzos radiales que se necesita utilizar. Bueno, en unos minutos más vamos a tomar una receso, pero quiero apuntar una serie de condiciones que ahorita vamos a repasar. Pues sí, la mayor parte de la literatura a la que acudimos es de otro país. Lo que sí tenemos es información experimental, por ejemplo, de elementos horizontales, ¿no? Que no tienen curvatura. Eso sí hay una base de datos amplia, pero no para otras formas, ¿no? Entonces, los pegamentos que se mencionaron aquí son los más frecuentemente utilizados, pero también hay otros métodos que no utilizan pegamento. El maestro Germán ha sido muy enfático en apuntar que necesitamos también, pero no lo pusimos porque no sabemos, la verdad. O sea, si vemos la literatura, sí hay información, pero no lo sabemos aquí en México. Si utilizamos tornillos, disparos y hasta clavos, en otros lugares se hacen, las láminas se unen con clavos en muchos lugares o en algunos lugares, pero no podemos hacer ningún tipo de aseveración nosotros porque no sabemos, no hemos hecho esos experimentos, pero es un tema pendiente porque habrá formas de hacerlos así, y alguien que no quiera utilizar adhesivos pues puede hacerlo, pero no lo podemos apuntar en este momento. Esta exposición que yo le pedí, que de hecho él mismo ha colaborado en la generación de todos estos documentos desde su origen, se debe la presentación al maestro Germán González Sánchez, socio de Comaco, proyectista, calculista, que se disculpa por la situación de salud que le impidió acompañarnos. Esta es la parte inicial de la sección. Pues yo creo que si gustan, para no irnos así con alguna pregunta que tengan, ya sea el arquitecto desde donde está, le llevamos el micrófono, o para si tienen algún comentario en relación a estos puntos, antes de hacer un receso, podríamos dedicar unos minutos, si ustedes quieren, por favor, alguien que quisiera abundar o aportar comentario, duda, quieran una aclaración que pudiera ser útil en este momento. A ver, allá tienen una pregunta, un comentario. Adelante, por favor, si me hace favor, ingeniero. Sí, está prendido ahora. ¿Cómo se rola la madera para los arcos? Sí. ¿Se hace por dovelitas o se hace curva? Muy interesante, gracias por su pregunta. Se hace un molde, digamos, en el piso, y las láminas se van doblando individualmente, ¿sí? Yo no las he hecho físicamente, pero sí he estado donde las hacen. Se da la forma, se hace el molde, se da la forma y se va haciendo por partes. Se pega una con otra y se va ampliando hasta dar la dimensión final. Sí, es lámina por lámina. Se dibuja el molde en el piso, donde sea en el taller, y se va haciendo la prensa gradual. O sea que sí, ese es un proceso que lleva algo de tiempo, no se puede hacer, porque no se pueden doblar todas las láminas al mismo tiempo, sino de una por una. Por eso hay un radio de curvatura máximo, dependiendo de la especie. Así es como se hace. ¿Arquitecto, tienes algún comentario adicional? Gracias. No sé si el arquitecto, no sé, hay un micrófono que, si es que quisiera el arquitecto apuntar algo adicional. Algunas veces he visitado la fabricación de estas vigas laminadas y se hacen con una prensa, como dice el doctor Rabas. Es una prensa, es como un molde y se va agitando y va poniendo lámina por lámina, pero es una prensa la que va dando la curvatura. Se le va ajustando. No es de un trancazo porque se rompe, ¿no? Es poco a poco, nada más. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Sí. Más? ¿Quién, por favor? Sí. Allá, miren. ¿O dónde? Buenos días. Ya, gracias. ¿Qué documentación tengo que pedirle a la serradera o carpintería para demostrar que es legal la procedencia de la madera? Arquitecto, mire, es muy buena pregunta porque es importante. Si no tiene uno materia prima pues certificada,
Mire, no es que no le quiera contestar, sí, le voy a decir lo que yo conozco. En el mercado nacional, los madereros tienen que demostrarle a las autoridades forestales, que es la CONAFOR o la Semarnat, yo creo que es la Semarnat, que sus madera viene de bosques, pues cuidados o protegidos o certificados. En México no se le pide mucho, salvo que la responsabilidad recae en el vendedor. De hecho, si la van a exportar, sí les ponen criterios muy estrictos que demuestren. Pero aquí el vendedor es el que tiene. A usted le entregan un documento que le llaman guía forestal, ¿es correcto, arquitecto? Una guía forestal, y eso lo ampara a usted de que la madera que está comprando no proviene del clandestinaje, porque si encontraran que sí proviene, podrían hasta sancionarlo. Arquitecto, ¿tienes algo que agregar? Básicamente es la guía que le entregan los madereros para el transporte. Ya no es que llega a su sitio de la obra, bueno, pues ya llega amparada con un criterio, no se requiere más que eso, la guía para transportarla. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, lo que vamos a hacer es un receso de unos 15 minutos y nos queda ver unos temas relacionados con los postes de madera y el aspecto de fuego, que tiene mucha relevancia para este tipo de estructuras. Gracias por su atención en esta parte.